Nadie llamará a tu puerta ni sonará tu teléfono. Andarás entre caras igual de desconocida. Solo cambiarás 3 palabras cuando efectúes alguna compra. Sí, gracias. Bienvenido. No es que nadie se preocupe, es que nadie sabe de ti. A nadie le suena tu cara ni reconocen tu nombre, sino el de alguien que nunca eres tú. Tienes ganas de llorar por las calles, pero eso te avergüenza. Podrías irte ya a casa, llevas encima las llaves. En tu casa pensarías... ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿A quién llamar para que alguien te llame alguna vez por semana y te haga algunas preguntas? ¿Hacerme algunas preguntas? Tienes miedo. Podrías irte ya a casa. Allí podrías, no sé, dormir un poco. Soñar que eres otro, sentir de otra manera. Mañana, tal vez, todo se sepa. Te mueras sin quejarte mucho. Despiertes y sigas bebiendo. Y a cada dicción escombro, y a cada renglón patada. Y ya puedes poner gestito de cariño. Y cuidado donde pones tus manos agrias, porque a cada placer presidio, y a cada pasión palabra y palabra y más palabra. Y rótulos. A esta gente, ¿no? Muy activa en cuestiones políticas de calle, pues tal vez fui tomando como algunas técnicas de ellos, ¿no? Soy una avioneta, un tal talibán. Aviones para arriba, las torres para abajo, somos terroristas, como los afganos. Y todo el mundo barriendo escombros, la. ¿No la sabíais esa? Pues sí. Bueno, pues esto que es así tan... Esto luego si lo haces en un entorno correcto, pues es como que te da mucha satisfacción, ¿no? Porque dices, estoy realmente así como trabajando para la revolución. Entonces yo hice una de canciones infantiles que me gustaba mucho, de los payasos de la tele, ¿sabes? De mi barba tiene 3 pelos, ¿sabes? Y entonces decía, los payasos de la tele le cantan al día de la reflexión. Dice, a ver, espera, que entone. Tu voto no sirve de nada. Y entonces es como que, tu voto no sirve de... No, a ver. Tu voto no sirve de nada. Te encadena una falacia. Si tú no hubieses votado, pues no hubiese pasado nada. Los políticos comen gambas, tu voto no sirve de nada y tú no tienes trabajo ni ganas tu casa antitrabajo. Tu voto no sirve de nada, festéjala de
democracia. Si tú no tienes dinero, pues no puedes festejar nada. Tu voto no sirve de nada. Festeja una falacia. Si no crees en la democracia, acabarás en centros sociales y casas ocupas completamente marginados, con gente de diversas opiniones y variopinta estética.